Muchas gracias por estar aquí hoy día. Les damos la bienvenida para esta charla Compliance hacia el diseño de estrategias integrales de integridad corporativas. Bueno, vamos directo al grano. Los dejo a todos con nuestro expositor, Richard Peña, director académico del Diplomado en Compliance Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adelante, Richard. Muchas gracias, Javiera. Gracias a todos también quienes hoy día se conectan a esta charla. Creo que es una súper buena instancia para poder conversar sobre compliance y algunos elementos del compliance que en Chile todavía quizás la experiencia que yo puedo reflejar el día de hoy están poco abordados y por supuesto pueden ser de sumo interés para aquellos que se suman a esta charla que esperamos que sea también no solo de interés para ustedes, sino que también el día de mañana para el público en general, temas que dicen relación con la estrategia y con cómo los negocios, digamos, hoy día pueden diseñar iniciativas que hacen más sostenible el funcionamiento de un negocio en particular o más bien de un giro de una empresa u organización específica. Como bien decía Javiera, yo soy director del Diploma de Compliance Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta es la octava versión del diploma, la que se está realizando este año. Parte de la charla, digamos, está enfocada en comentarle a ustedes que justamente lo que vamos a conversar hoy día está vinculado al diploma, pero sin profundizar en ello. Nos gustaría que vayan dejando sus preguntas en el chat, que aquellos que vayan teniendo preguntas las puedan ir dejando ahí abiertamente y desde ahí, digamos, al final de la conversación podamos también tener una interacción en la medida que existan estas preguntas, ¿cierto?, de los temas que vamos a estar conversando hoy día. Todas las preguntas sobre el diplomado, imagino que muchos de ustedes también podrían estar interesados en él. Al final de la charla de hoy día también va a quedar ahí el link para que revisen, digamos, el contenido del diplomado de Compliance de la Adolfo Ibáñez. Y por supuesto también los datos de contacto de quienes están a cargo de la difusión y por supuesto de aclarar las dudas pertinentes del diplomado en sí mismo. Así que sin más preámbulo, voy a compartir ahora la presentación que tengo preparada el día de hoy y poder ir desde ya avanzando hacia el tema que hoy día nos convoca. La charla de hoy día la he titulado justamente Compliance Corporativo hacia el diseño de estrategias integrales de integridad corporativa. ¿Y por qué la titulé de esta manera? Yo creo que uno de los grandes desafíos que nosotros hemos ido comprendiendo a través del tiempo, quienes nos dedicamos justamente al compliance, tanto desde la academia como en el mundo profesional, es que entender cómo el compliance puede ir tomando forma para la transformación cultural de las organizaciones. Y la forma correcta de ir tomando forma adecuada para la transformación cultural de las organizaciones, para que hoy día justamente las empresas, las organizaciones con o sin fines de lucro, ¿cierto?, entren en un ambiente de integridad corporativa, es decir, entren en un ambiente donde se respetan las normas éticas que la propia organización dicta, códigos de ética, código de conducta, políticas de conflictos de interés, de operaciones con partes relacionadas, políticas de libre competencia, políticas de protección al medio ambiente, políticas de resguardo laboral, ¿cierto?, de no discriminación laboral, etcétera. Todo un ambiente que hoy día probablemente en los últimos 5 a 10 años ha ido tomando mucha fuerza desde el origen del compliance en Chile, que dice más bien relación con la dictación de normas vinculadas al lavado de activos, al cohecho y por supuesto hoy día ya más conocido, probablemente muchos de ustedes el día de hoy conocen lo que se entiende por modelos de prevención de delitos, con una legislación vigente, actualizada, ya con un número de delitos mucho más amplio que en su origen y que hoy día ya apunta justamente a conductas que en su globalidad pueden definirse como conductas corruptas, por decirlo así. Sin embargo, el despliegue de esta normativa, el despliegue de estas tendencias en Chile en materia de compliance ancladas justamente a delitos,
a lavado de activos, a cohecho y a otro tipo de conductas consagradas, ¿cierto?, en la legislación, en la ley 20.393, y hoy día ya con más fuerza también en otros sectores como medio ambiente, laboral y libre competencia, encontramos que hay una dispersión del tratamiento del compliance, una dispersión que lo que hace de alguna manera para algunas organizaciones es entender el compliance desde un punto de vista estrictamente normativo y por lo tanto muchas de las iniciativas, muchas de las políticas, muchas de las actividades que se hacen, incluso hasta las capacitaciones que se le dan a los empleados para crear este ambiente cultural de cumplimiento normativo, están enfocadas precisamente en la norma propiamente tal, en el contenido de la legislación, en el contenido de una ley o de un reglamento, o en el contenido de una guía específica. Y eso ha generado una dispersión de criterios que de alguna manera ponen a las organizaciones en un estado donde se hacen muchas cosas, donde probablemente se tienen iniciativas interesantes, como decía recién, códigos de ética, canales de denuncia, planes de capacitación, que ayudan a la organización de todas maneras, ayudan a que la organización empiece a comprender, empiece a adaptarse, empiece a entrar en un estado de cumplimiento importante. Y desde ahí, esta dispersión lo que ha provocado es dejar de ver, digamos, a la organización como un todo, dejar de ver a una empresa como un todo o a una organización sin fines de lucro como un todo. Un todo que no solo es un negocio, un todo que no solo tiene un giro de negocios, un todo que no solo se aboca operacionalmente al desarrollo de un producto, de un servicio, sino que un todo que además de todo esto, que es el core business, es la esencia de un negocio, también tiene una dimensión organizacional que es sumamente relevante para el compliance, una dimensión organizacional que lo que busca y que lo que se tiene que entender de ella es que está compuesta por personas, y esta composición de personas lo que hace justamente es movilizar la operación del día a día del negocio, pero a su vez también agregarle un tono cultural a la organización. De ahí en el fondo viene la idea relevante de entonces cómo hacemos conjugar estos dos elementos, cómo hacemos conjugar los elementos del negocio propiamente tal y a su vez los elementos de la organización propiamente tal. Y perdónenme ustedes que los divida, porque justamente el enfoque meramente normativo, este enfoque en la pura legislación, este enfoque en la pura norma y tratar de cumplir solamente una norma como viene dada, al tratar de cumplir una norma para aparentar o para parecer que cumplo, o derechamente para cumplirla solamente, olvida, digamos, esta dimensión global de la organización, en donde tanto las personas como los procesos organizacionales tienen que caminar de la mano para la construcción de una cultura organizacional. Y justamente como, como hemos ido descubriendo en el tiempo, uno de los elementos centrales que sirve de ancla para juntar estas dos dimensiones, tanto la organizacional como la del negocio propiamente tal, es la estrategia corporativa. Y esa estrategia justamente tiene que ser integral y a su vez permear de manera integral a toda la organización para el diseño luego de, si uno quiere llamarlo, subestrategias o estrategias que cuelgan de la estrategia matriz de una organización. Por eso, el día de hoy quiero abordar al menos algunos temas relevantes. Primero, ¿qué entendemos por un sistema integral de compliance? Debido a que para darle integralidad a un sistema de compliance, para poder entender cómo un sistema integral de compliance funciona, es necesario entender a la organización. Y desde ahí, entendiendo a la organización, podemos diseñar estrategias integrales de integridad. Vamos a entender cuáles son las dimensiones que hoy día deben considerarse inicialmente para el diseño de una estrategia integral y, por supuesto, para el diseño de una estrategia integral de integridad. Algunas conclusiones también vamos a sacar el día de hoy. Algunos trabajos investigativos revelan justamente que las organizaciones como este todo aparecen mucho más poco éticas que los individuos en específico.
Probablemente parece natural esta conclusión, sin embargo, poco se ha dicho desde el punto de vista académico cómo la suma de todos los individuos de una organización y su comportamiento se traduce en un comportamiento organizacional poco ético. En ese sentido, esta variable de suma y escalada del conjunto de individuos que tienden a comportarse de manera poco ética, se traduce en organizaciones poco éticas. Y esta misma conclusión se puede también traducir a otras conductas que no solo tienen que ver con la ética. Si un conjunto de individuos se comportan de manera ilegal dentro de una organización o con una conducta contraria a la normativa tanto externa como interna a la organización, entonces también las organizaciones aparecen poco éticas. Dicho eso, entonces, cuando una organización aparece poco ética en la sociedad, es cuando la organización tiene que comenzar a dejar de pensar única y exclusivamente en su negocio, en su forma de operar en un mercado, y tiene que mirar un poquito más allá, casi que a la sociedad completa, para decir cuál es el rol que yo tengo en la sociedad como organización y cuál es la imagen y apariencia que yo quiero develar como organización en la sociedad. Es ahí donde compliance comienza a tomar un rol fundamental hoy por hoy en las organizaciones, cuando vemos organizaciones que tienen herramientas sólidas de sostenibilidad, herramientas sólidas de compliance, iniciativas sólidas y sistemas integrales sólidos dentro de una organización. Vemos también que estas organizaciones aparecen bastante más reconocidas en los rankings dentro de organizaciones éticas y también organizaciones que no solo son éticas, sino que también cumplen con la ley y además de cumplir con la ley son amigables con ciertas variables del ambiente, del entorno y también con ciertas variables dentro de la organización. Probablemente ahí es donde también toma un rol fundamental comprender entonces cuáles son los roles de cada organización, cuáles son los roles de las organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, y dentro de este rol que tienen en la sociedad también que hoy día, digamos, no solo dice relación con hacer bien los negocios, sino que hacer los negocios de manera correcta, que se obtenga una maximización de la riqueza, como la economía clásica dice, considerando abiertamente también todas aquellas variables de impacto que la propia organización tiene en la sociedad, lo cual significa hacer negocios en términos muy generales con una mirada, con un tono ético en cada cosa que se decide hacer. Por lo tanto, la pregunta, y aquí a mí me gusta mucho hacerme la pregunta de por qué el compliance importa en el diseño de estrategias integrales. Justamente porque la corrupción, en términos muy generales, entiéndase la corrupción como conducta ilícita, como tipo de delito, conductas contrarias a una norma, tanto interna como externa de la organización, es decir, conductas que de alguna manera van en contra de lo establecido, van en contra de las reglas, tanto de la compañía, de la empresa, de la organización, como de la sociedad o de las normas establecidas por la sociedad. Por lo tanto, el compliance importa porque nos permite a nosotros como analistas, digamos, de la situación de nuestra organización, nos permite comprender cuáles son las causas de esas conductas, cuáles son las causas de estas conductas corruptas, cuáles son los síntomas a su vez de estas conductas corruptas, y el compliance viene de alguna manera a no solo permitirnos entender, sino que de alguna manera también a solucionar, a resolver una gran parte de esta tendencia a desarrollar conductas poco éticas, a desarrollar conductas contrarias a la ley. Que como decía, quienes desarrollan esta conducta no son las organizaciones, sino que son las personas que están en las organizaciones. Por lo tanto, no nos podemos olvidar que las organizaciones no tienen vida propia independiente de sus personas o los colaboradores que trabajan en ellas. Justamente quienes le dan la vida al negocio, quienes le dan la vida al tono ético, al tono cultural de la organización son también las personas. Por lo tanto, una estrategia bien diseñada lo que busca es conciliar los objetivos puntuales de un negocio con también los objetivos culturales de la organización. Por lo tanto, ahí el compliance comienza a tomar un rol fundamental para actuar como una especie de medicina. Al menos es una analogía que a mí
me gusta hoy día considerarla. Para tomar esta analogía, entonces, compliance actúa como una medicina dentro de este tono cultural que tiende a la corrupción. Entonces, dicho eso como preámbulo, la pregunta que tenemos que hacernos para poder adecuadamente diseñar una estrategia de integridad o una estrategia integral de integridad es qué es lo que es un sistema integral de compliance. Un sistema integral de compliance justamente lo que busca es tener como eje la estrategia corporativa. Si yo no tengo una estrategia bien definida corporativamente, el compliance pierde el norte. Y ahí es un poco lo que yo les decía hace unos minutos atrás, es decir, si nosotros decidimos tener códigos de conducta, decidimos tener políticas internas dentro de una organización, si decidimos tener canales de denuncia, decidimos tener un compliance officer o decidimos tener un plan de capacitación para todos nuestros colaboradores, pero el eje fundamental de esto es simplemente realizar la actividad por cumplir, claramente ese propósito lo único que va a tener en la práctica es un conjunto de actividades sin sentido. Por lo tanto, lo que inspira, lo que entrega, lo que le da sentido, lo que de alguna manera le da propósito al compliance es la estrategia corporativa. ¿Y qué es lo que es la estrategia corporativa? Justamente la estrategia corporativa son los objetivos, las metas de largo plazo que tiene una organización y que obligan a la organización a asumir compromisos relevantes de un alcance también relevante. Ejemplo de ello es, supongamos que hoy día yo tengo una organización que tiene 200 empleados y en 5 años más quiero tener una organización que tiene 5.000 empleados para los fines que yo quiera, para el lanzamiento de nuevos productos, para el desarrollo de nuevas líneas de negocio, para ampliar mi giro a otros negocios específicos, etcétera, para los objetivos que yo quiera. Usted puede agregarle a la lista lo que necesite. Para ese objetivo final, es decir, hacer crecer a mi organización en 5 años más, lo que necesito es una estrategia corporativa, una estrategia que defina cada uno de los objetivos de corto plazo que voy a ir alcanzando para alcanzar esa meta final de crecimiento a 5 años plazo. Y como les decía, cumple con 2 variables. La primera es, necesito un compromiso relevante de la organización completa, de las personas, de la alta dirección y de todos quienes trabajan en la organización, y a su vez medir el alcance de estas iniciativas para efectos de cuál va a ser el impacto de cada decisión que voy a tomar dentro de esta estrategia bien definida. Por lo tanto, si yo tengo claro cuál es esa estrategia para el crecimiento de mi empresa, un ejemplo nada más, hay muchos de estos ejemplos de estrategia, ¿cierto? Pero si tomo y tengo claro cuáles son los elementos de esta estrategia, también voy a poder inspirar adecuadamente y darle sentido adecuadamente a todas aquellas actividades que lo que me van a permitir hacer, además de tener un negocio que va a crecer, se va a maximizar, va a entregar mayores beneficios, también va a estar adecuadamente protegido por el compliance. El compliance lo que busca entonces en la práctica, y lo vamos a ver en un ratito más, pero se los puedo adelantar ahora, es proteger adecuadamente el valor ganado y el valor que se busca adquirir en virtud de la implementación de la estrategia corporativa. El compliance lo que busca es lo que dicen los auditores, ¿cierto? Es assurance, es decir, aseguramiento de alguna manera de que las cosas que estoy haciendo no solo van en línea con la maximización de riqueza, sino que también van en línea con alcanzar y sostener un valor económico financiero que a su vez, gracias al compliance, también se puede convertir en un valor de sostenibilidad y cumplimiento con la ley. Por lo tanto, ¿por qué nos importa el compliance y que el compliance esté adecuadamente anclado a la estrategia corporativa? Porque precisamente estamos en un universo de riesgos que las organizaciones enfrentan, un universo que, esta es una simplificación de la cantidad de riesgos que uno puede tener, pero hoy día las organizaciones al menos enfrentan estos grandes grupos de riesgos. Riesgos operacionales, financieros, riesgos de integridad propiamente tales y a su vez también riesgos estratégicos. Las organizaciones más modernas, más maduras, hoy día justamente tienen definidos riesgos estratégicos y dentro de los riesgos estratégicos,
Uno de ellos, para muchas organizaciones, es el cumplimiento normativo. Y es ahí donde hoy día uno observa que la mayoría de los ejemplos que se pueden tomar de organizaciones más maduras es que tienen desplegados sistemas integrales e integrados de compliance a la gestión también de riesgos de la organización. La pregunta a usted es, ¿por qué necesito ese sistema de compliance integral e integrado a la organización? Precisamente porque las organizaciones necesitan una gestión integral del riesgo. Y yo no puedo estar simplemente, en el ejemplo más simple que les puedo dar, no puedo estar simplemente enfocado en que, por ejemplo, en una faena minera, uno de mis trabajadores se caiga o se le derrumbe, digamos, una mina encima de él. Debo estar enfocado en eso, pero a su vez también debo estar enfocado en cuáles son las implicancias legales, cuáles son las implicancias éticas de resguardo, de seguridad, cuáles son las implicancias que tiene, digamos, ese tipo de situaciones de riesgo para mi organización. Hoy día usted, justamente, la mayoría puede sacar millones de ejemplos de los lugares donde trabaja, de los clientes que tienen, puede tomar experiencia y decir, wow, o sea, la verdad hay un escenario de riesgo que la mayoría de ellos tienen una paz o una mirada o una cara anclada a los aspectos legales. Por lo tanto, el compliance, cuando comienza a tomar fuerza, cuando los sistemas de compliance comienzan a ser importantes dentro de las organizaciones, también es porque las organizaciones comienzan también a darle relevancia como valor estratégico, como riesgo estratégico al cumplimiento normativo propiamente tal. Y no este cumplimiento normativo meramente de la ley, como decía más un rato atrás, sino que un cumplimiento normativo que además me permita no solo agregar valor, sino que sostener ese valor económico y financiero que yo adquiero en el tiempo dentro de mi organización. La razón de eso es porque si tengo buenas actividades de assurance, buenas actividades de soporte, de protección, como las que provee el compliance, claramente es mucho más seguro mi actuar, no solo de cara a mi organización, no solo de cara al negocio y al mercado donde estoy, sino que a su vez también de cara a la sociedad en general. Desde ahí las autoridades internacionales han establecido 3 preguntas fundamentales para responder si es que efectivamente tengo un buen sistema de protección del valor de mi organización. Estas 3 preguntas se basan esencialmente en: ¿cuenta mi empresa o institución con algún sistema que permita prevenir y detectar malas prácticas? ¿Cuenta mi empresa o existe dentro de mi empresa o mi organización una función que está a cargo de detectar lo anterior, es decir, de detectar estas malas prácticas? De ahí surge la figura, ¿cierto?, del Compliance Officer. ¿Existen instancias o herramientas para detectarlas en forma temprana? Canales de denuncia, comités de ética, matrices de riesgo, encuestas de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Si mi empresa no tiene nada de esto, o mi organización no tiene nada de esto, quiere decir que de alguna manera estoy descubierto respecto de la gestión integral de riesgos. Puedo estar muy bien, protegido en otras áreas de riesgo, pero no necesariamente en las áreas de cumplimiento normativo. Para algunas empresas, las iniciativas de compliance que necesitan claramente no son de aquellas más robustas, de aquellas sistémicas, de aquellas de sistemas integrales, porque claramente hay organizaciones que, siendo más pequeñas, también en algunos casos tienen menos riesgos, y por lo tanto la gestión integral del riesgo tiene que adaptarse a la organización. Desde ahí surge un adagio popular, ¿cierto?, dentro del mundo del compliance, que el compliance se hace a la medida. Y, sin embargo, aunque el compliance se haga a la medida, el eje fundamental para poder tener decisiones y estrategias integrales de compliance, de integridad dentro de la organización, es la estrategia corporativa. Es decir, ¿qué es lo que quiere la organización lograr en el largo plazo? Y si quiere lograr algo muy grande en el largo plazo, entonces el nivel de compromiso y el alcance de esas decisiones es mucho mayor. Y dado que el nivel de compromiso y el nivel de alcance es mucho mayor, entonces también voy a necesitar sistemas, iniciativas, herramientas, personas dedicadas a una mayor protección de los riesgos que se puedan materializar
o los riesgos o situaciones de riesgos que puedan emanar de estas decisiones de alto compromiso y de estas decisiones de amplio alcance dentro de mi organización. Desde ahí, y de manera muy sencilla, podemos definir ciertos sistemas integrales de compliance, que consiste justamente en el diseño e implementación efectiva de un conjunto de medidas estratégicas e integrales, cuyo objetivo es prevenir que las empresas se expongan a fuertes sanciones o afectaciones a su reputación corporativa como consecuencia del incumplimiento de normas legales o estándares éticos. El objetivo principal, entonces, de un sistema integral de compliance es prevenir. Y dentro de un sistema integral de compliance, una de las cosas que uno tiene que tener en consideración es, primero, cuál es el conjunto de iniciativas, cuál es el conjunto de actividades y cuál es el conjunto de herramientas que yo voy a usar para prevenir. Dicho eso, entonces, la pregunta es cómo tomo esas decisiones. ¿Necesito un canal de denuncia? ¿Necesito un código de ética? ¿Necesito una política de conflictos de interés? ¿Necesito capacitaciones? ¿Necesito un plan de capacitación? Mis planes de capacitaciones tienen que estar enfocados en todas las posibilidades, en modelos de prevención de delito, en normas anticorrupción, en libre competencia, en normas laborales, en normas tributarias, en normas medioambientales. ¿Debo tener un sistema que abarque todo esto o debo tener un sistema hecho a la medida? ¿Cómo tomo esas decisiones? ¿Cómo defino cuáles son las herramientas para prevenir? ¿Cómo establezco cuáles son las herramientas para prevenir? La forma que justamente nosotros podemos tener como punto de partida es comprender adecuadamente la estrategia corporativa. Como les decía, si mi estrategia corporativa de largo plazo es lo suficientemente ambiciosa, entonces las definiciones en materia de compliance también van a tener que ser lo suficientemente ambiciosas para proteger adecuadamente el negocio. Dicho eso, entonces, lo que busca el compliance en la práctica es, teniendo una estrategia bien definida, teniendo una estrategia adecuada, una estrategia corporativa, que lo que busca en la mayoría de las organizaciones es al menos tener un valor agregado, el compliance se hace cargo en conjunto con todas estas áreas o funciones dentro de la organización de que ese valor agregado que le entregan, por ejemplo, la venta de un producto, que entregan, por ejemplo, la oferta de un servicio específico, que además de agregado sea sostenible. Probablemente el rol del compliance en su magnitud más amplia es ayudar a que el valor que se agrega no solo se agregue de la manera tradicional, que es con medidas, con estrategias, con tácticas de marketing, de negocios, de diseño de productos, de entrada o salida de un mercado, etcétera, sino que además que estas estrategias, estas actividades o tácticas estratégicas para la entrada o crecimiento de una organización estén dentro del marco legal vigente, estén dentro del marco ético vigente para mi organización y, por supuesto, desde ahí agreguen valor sostenible a la organización. En este sentido, es el sentido más moderno del compliance, es el sentido que hoy día muchas organizaciones a nivel internacional ya lo tienen y que en Chile está tomando un poquito más de fuerza. Estamos viendo organizaciones que hacen esfuerzos gigantescos por alcanzar estándares éticos para sí y para la sociedad en general, que reflejen, digamos, de alguna manera que no solo están haciendo negocios, sino que están haciendo negocios preocupados de los valores, de los principios y de la sostenibilidad del negocio y del entorno social el cual pueden impactar. Y esto no es sustentabilidad pura, sino que es simplemente negocios hechos de manera ética, legal y sostenible. Dicho eso, entonces nos queda finalmente preguntarnos si sabemos que existen sistemas, sabemos que existen herramientas, sabemos que existen iniciativas que nos pueden garantizar o nos pueden ayudar más que garantizar a proteger este valor
económico que ganan las organizaciones con sus negocios, la pregunta entonces es cómo desde ahí, conociendo la estrategia corporativa de largo plazo, podemos diseñar estrategias integrales de integridad, es decir, cómo podemos desprender de nuestra estrategia corporativa una estrategia, una subestrategia o elementos adicionales a la estrategia corporativa que se enfoquen precisamente en integridad. ¿Y por qué digo integridad? Porque precisamente el enfoque de compliance más amplio, nuevamente, no es solo ética, no es solo norma, no es solo legislación, sino que es más bien integridad corporativa, es decir, una integridad corporativa que ocupe todos estos elementos para la construcción de cultura corporativa, ¿sí? De cultura justamente de cumplimiento. Espero no estar siendo demasiado técnico con las cosas que estoy diciendo, pero si alguna pregunta surge la podemos responder, ¿cierto?, al final de la presentación. Vamos entonces a esta parte final, digamos, de cómo diseñamos estrategias integrales ancladas a la estrategia de negocios. En primer lugar, para eso vamos a necesitar mirar al menos 3 dimensiones grandes o 3 grandes dimensiones que nos permiten entender cómo diseñamos y cómo implementamos estrategias de integridad o estrategias integrales de integridad dentro de la organización. La primera de ellas, de estas dimensiones, es el entorno. ¿Y por qué el entorno? Porque las organizaciones primeramente están involucradas con un conjunto de stakeholders, con un conjunto de personas naturales, personas jurídicas, organismos públicos, organismos privados, personas en general, que están cada día mirando qué es lo que hacemos nosotros como organización. Por lo tanto, si nosotros, como diría, digamos, el dicho popular, si nosotros simplemente nos miramos el ombligo, estamos muy equivocados en pensar que vamos a tener un adecuado compliance, porque el compliance justamente lo que busca es que nuestras organizaciones salgan al entorno y revelen, digamos, nuestro estado cultural, que las organizaciones salgan al entorno y revelen precisamente qué es lo que nosotros hacemos y parecemos al mismo tiempo. Por lo tanto, mirar el entorno, el contexto legal, la industria en la cual estamos, el mercado, cómo funciona, quiénes participan de él, cuáles son los grupos de interés, cómo estos grupos de interés pueden impactar mi negocio y por lo tanto cómo puedo desde el compliance diseñar iniciativas que me permitan relacionarme adecuadamente con ellos. Entonces, tengo un terreno ganado para el diseño de una estrategia mucho más integral desde el punto de vista de lo que mi organización necesita. A su vez, las organizaciones tienen componentes, tienen elementos, tienen estructuras, tienen funciones, tienen sistemas que no necesariamente son de compliance, en algunos casos sí, tienen sistemas de gestión de riesgo, tienen sistemas operacionales, tienen sistemas enfocados en la prevención de riesgos, etc. Y estas estructuras organizacionales, jerarquías, organigramas, funciones detrás de ellas, procesos, rutinas de trabajo, tareas asignadas a las personas, también son una dimensión relevante para el diseño de mi estrategia. Un ejemplo súper simple es, no puedo diseñar una estrategia de compliance, es decir, de culturización para el cumplimiento, si yo no conozco, por ejemplo, el tipo de desarrollo educacional que tiene mi organización. No puedo diseñar una estrategia o la estrategia no puede ser la misma para una organización con 3 personas, con 10, con 20, con 30 o con 3.000. La organización, la estrategia de compliance no puede ser la misma para una organización que está en el sector minero, en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, en el sector financiero, AFP y SAPRES. La estrategia de compliance no es la misma. Partiendo de la base que no tienen las mismas obligaciones regulatorias, eso todos lo sabemos, ¿cierto? La mayoría de nosotros lo debe saber. Debemos entender también que los entornos de mercado de esas organizaciones, los stakeholders, el tamaño de esas organizaciones es distinto. Por lo tanto, estas 2 dimensiones son cruciales para el buen diseño de una estrategia de compliance. Y la tercera dimensión, que también la anticipamos hace un ratito atrás, ¿cierto? Son
las personas en sí mismas. ¿Y por qué las personas en sí mismas son una dimensión para el diseño de la estrategia? Precisamente porque son las personas las que definen el tono cultural de mi organización, las que definen el estado cultural de mi organización. Basta con tener la conversación con algunos gerentes de primera línea, con algunos directores e incluso con algunos colaboradores, quizás de menor jerarquía dentro de las definiciones propias de cada organización, para darse cuenta cuál es el estado de cumplimiento de esta organización, cuál es el tono cultural que tienen, si tienden, digamos, a realizar conductas que están al borde de una norma o están fuera de la norma. Es muy fácil, digamos, describir, entender, comprender cuál es el tono cultural de esa organización. Y por lo tanto, esto me va a permitir, obviamente, comprender qué medidas puedo adoptar. Es decir, ¿puedo yo incorporar una estrategia con un gran sistema integral de compliance a un año plazo en una organización donde durante 50 años las cosas se han hecho al borde de la ley? Es una pregunta bien compleja de responder, pero en la mayoría de los casos prácticos, que al menos en mi experiencia me ha tocado ver, la respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque justamente cambiar la cultura de las personas en el corto plazo, en un año plazo, es imposible. O sea, en un año plazo yo no puedo tener a un conjunto de personas alineadas con valores, con principios, con estándares de cumplimiento normativo, ético, en circunstancias que toda la vida, digamos, le hemos pedido que actúen de la manera contraria o de una manera alternativa que va al borde de lo ético o va al borde de lo éticamente correcto o de lo legalmente correcto. Por lo tanto, esta dimensión también es crucial para el diseño de estrategias. ¿Por qué razón? Porque la integridad que le voy a entregar a mi organización no depende necesariamente del entorno y de la organización, sino que depende exclusivamente de las personas que en ella trabajan y con mayor razón de aquellos que están en la alta dirección y que son los encargados de dar el tone of the top o el tone from the top, a lo mejor conceptos que son familiares para ustedes. Es decir, el tono en la alta dirección o el tono que la alta dirección le da a su empresa, a sus colaboradores, a su organización, respecto de cómo queremos que la organización se comporte. Ese tono que llega a la organización se ve reflejado en distintas iniciativas dentro de cada empresa o cada organización en particular. Por lo tanto, estas tres dimensiones son fundamentales si quiero diseñar una estrategia que realmente sea integral, porque estas tres dimensiones me permiten fijar los bordes, los límites y también los objetivos de corto, mediano y de largo plazo. Como veíamos hace un rato atrás, una estrategia corporativa propiamente tal, una estrategia de negocios, requiere compromisos y un amplio alcance, compromisos de largo plazo, objetivos, metas con alto nivel de compromiso y con un amplio nivel y alcance. Lo mismo ocurre para la estrategia integral de integridad. Si necesito realmente, si quiero comprometerme realmente a tener una organización que cumpla y que a su vez también tenga una cultura diferente de cumplimiento, una cultura ética alineada con ciertos valores, entonces los objetivos tendrán que ser un poco más ambiciosos y dado eso, dada la ambición de obtener ciertos resultados en el corto plazo, en el corto, mediano y largo plazo, entonces mis decisiones tendrán que tener también un alto grado de compromiso y un alto nivel de alcance a la organización, al entorno donde estoy. Obviamente, esto no se construye de un día para otro. Cuando yo pienso una estrategia de largo plazo de compliance, no estoy pensando en un año, estoy pensando en 5 o en 10. Sobre todo porque hay estudios de comportamiento organizacional que demuestran que los cambios culturales de una organización no se dan sino hasta el quinto o séptimo año de una organización, dependiendo del tamaño de la organización y de la efectividad de las iniciativas que se implementan para este cambio cultural. Y perdonen que repita tanto el concepto de cambio cultural, porque claramente el concepto de cambio cultural a lo mejor puede sonar un poco nuevo o puede sonar un poco etéreo. Sin embargo, un sistema integral de integridad lo que exige justamente es que no solo piense en implementar herramientas o iniciativas de control o iniciativas de gestión de riesgo,
sino que lo que exige es que en la implementación de ellas, desde el diseño en adelante, se definan adecuadamente también cuáles son los objetivos y el alcance que se pretende desde el punto de vista del cambio cultural en la organización. No basta con tener herramientas, no basta con tener elementos de cumplimiento, porque esos por sí solos no producen el cambio cultural y esos por sí solos lo único que buscan en la práctica es mostrar que tengo cosas, pero no buscan precisamente que las personas en el tiempo se adapten, digamos, a esta nueva norma o a esta nueva forma de hacer las cosas. Dicho eso, entonces, otro elemento fundamental para el diseño de una estrategia, una vez que definimos las dimensiones, es entender cuál es la necesidad de compliance de mi organización para luego buscar una solución. Si mi organización, como les decía, hoy día está en un estado cultural que efectivamente no me permite implementar el sistema o la iniciativa más global, entonces la necesidad de compliance de mi organización a lo mejor tengo que acotarla y reducirla para que en el corto plazo comience a construirla hacia el largo plazo. A lo mejor lo que necesito hoy día más bien es a lo mejor dar un puntapié inicial con algunas capacitaciones, con algunas políticas, con algunos códigos, de tal manera de comenzar a echar a andar la máquina para poder adaptar a mi organización a ciertos parámetros, a ciertos estándares normativos a los cuales mi organización no estaba acostumbrada. Y las personas que trabajan en ella claramente no estaban acostumbradas. Definir la necesidad de compliance me permite definir en el largo plazo también, o en distintas etapas del plan de compliance, cuál va a ser, digamos, el objetivo final. De ahí surgen justamente el diseño y la implementación de soluciones que lo que buscan es implementar, en algunos casos, sistemas integrales, meros programas o modelos, como por ejemplo modelos de prevención de delito para algunas empresas hoy día y desde que se dictó la ley 20.393 que abre este espacio para la creación de modelos de prevención de delito. Entonces, una de las herramientas fundamentales para la gestión del compliance son los programas y modelos de prevención de delito en Chile, por lo menos. Están obviamente modelos de compliance medioambiental, modelos de compliance en libre competencia, están los modelos de compliance laboral, de compliance tributario, de compliance de consumidor, ¿cierto? Hay una serie de modelos que hoy día se han ido desarrollando. Y la pregunta de mi organización, ¿tiene que tenerlos todos? Mi respuesta inicial es no. Porque no todas las organizaciones, conforme a la necesidad de compliance, necesitan, valga la redundancia, todos los tipos de programas o un sistema global o todos los tipos de modelos que existen. A veces organizaciones más pequeñas funcionan adecuadamente con un estándar alto de compliance con iniciativas y o herramientas, sin la necesidad de entrar a anclar o a adosarle programas o sistemas que en la práctica también generan más trabajo, más carga, más tareas, más rutinas y por lo tanto más procesos que tener que gestionar. A modo entonces de conclusión y para ir cerrando esta conversación, entonces, la estrategia y la cultura de compliance van de la mano. Es decir, una efectiva cultura de compliance forma parte esencial de una cultura ética en los diversos negocios de la empresa, anclados, como decíamos, a la estrategia de la organización. Esa ancla, ese link entre la estrategia de compliance y la estrategia organizacional, lo que busca es integralidad, por lo tanto, cumple el compliance cubre la observancia de los requerimientos legales, así también como los códigos de conducta y actuar con integridad de una organización, convirtiendo a la integridad como un principio fundamental del management diligente. ¿Y por qué se habla del management diligente? Se habla del management diligente precisamente porque tradicionalmente en empresas del siglo XIX y XX, la forma de hacer negocios olvidaba en muchos casos la diligencia. La diligencia en el sentido del cumplimiento normativo, la diligencia en el sentido del cumplimiento ético
la diligencia en el sentido de integridad corporativa. En el siglo XXI, en el siglo en el que estamos hoy día, el concepto de integridad corporativa anclado a la estrategia integral de cada organización y por supuesto también al desarrollo de negocios sostenibles, es un concepto que trasciende como valor fundamental para el desarrollo de los negocios. Quienes se están subiendo al carro de esto hoy día justamente están ganando algo más de posición respecto de otras empresas que todavía no han visto, digamos, la necesidad al respecto. Por lo tanto, a modo de conclusión, la forma de moverse adecuadamente para el diseño de una estrategia integral de integridad es moverse primero desde la estrategia corporativa hacia el cumplimiento. Si bien el compliance es un mundo de áreas grises, es importante definir, identificar estas grandes dimensiones del compliance y a su vez también la necesidad concreta de la organización para el diseño de una estrategia a la medida de la organización. El compliance es integral, por lo tanto exige la interacción permanente de todos quienes trabajan, colaboran y desarrollan el negocio en conjunto. Por lo tanto, esta interacción se define como gobernanza, lo que permite justamente determinar el tono, la actitud y la estrategia de compliance efectiva en la organización, especialmente en materia legal, tono y compromiso. Y si se fijan, a contrario de la tendencia que hoy día uno observa, o que más que hoy día, yo creo que hace 3 o 5 años atrás se comenzó a observar, que es enfocarse única y exclusivamente en el cumplimiento normativo a partir de las herramientas como los programas, los modelos, los canales de denuncia, las capacitaciones, ese enfoque hoy día está tomando otra forma para precisamente olvidar que el compliance no se basa única y exclusivamente en programas y herramientas, en políticas, en códigos, sino que se basa precisamente en otros elementos fundacionales como la estrategia, la gobernanza, el tono, el compromiso y la cultura organizacional, para que estas herramientas tomen vida, para que estas herramientas tomen sentido y para que estas herramientas provoquen un impacto efectivo en la organización. En ese sentido, una de las lecciones fundamentales que nos deja el compliance es que hoy día está tomando mucha fuerza la necesidad de cumplir con la ley, cumplir con estándares éticos, cumplir con estándares normativos. Y por lo tanto, si no lo diseñamos sobre la base adecuada de una estrategia de compliance anclada a la estrategia corporativa, claramente nuestras herramientas pueden caer en el error de la dispersión, en el error de la inefectividad, precisamente porque no están cohesionadas, precisamente porque están con un enfoque plenamente normativo y no cultural, y precisamente porque no van a provocar el efecto que se espera que provoque el compliance en las organizaciones, que es mover a la organización en conjunto con otras áreas de la organización desde la estrategia hacia el valor agregado y sostenible. Muchos de los temas que hemos visto hasta ahora, y probablemente para ustedes también resulta interesante, los vemos casi en el mismo orden, digamos, vemos y desarrollamos, ¿cierto?, en el Diploma en Compliance Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que puede ser útil para ustedes, digamos, para aquellos que deseen profundizar en estos temas, asumir el riesgo, el desafío, ¿cierto?, de educarse más profundamente en estos temas y, por supuesto, si estamos aquí en una charla de compliance, a todos nos importa, ¿cierto? A todos nos apasiona de alguna manera el tema en particular. Sofía y Javier al final van a dejar ahí los datos de contacto y por supuesto también aquellos que quieran tomar contacto con ella y profundizar en de qué se trata el diplomado, ellas quedan a disponibilidad de ustedes. Por mi parte, también cuenten con mi disposición a aclarar las dudas. Ahora en esta charla tenemos algunos minutos de sobra y si no, también a disposición en el futuro a poder tener conversaciones que nos ayuden, digamos, a
compartir experiencia y por supuesto también a nutrirnos mutuamente sobre estos temas que nadie tiene obviamente la verdad absoluta y por lo tanto es importante conversarlo y madurarlo en el tiempo. Así que muchas gracias a todos quienes han escuchado atentamente. Hay una pregunta o un comentario en el chat, Rita. Dice, buenos días, ¿hasta dónde llega el compliance para identificar las posibles leyes, normas que afectan la organización? Llegar hasta el caso a caso específico de cada área sería como definir el alcance del sistema de compliance. Buena pregunta, Gabriel. Efectivamente, la respuesta es la que tú te diste solo, digamos. O sea, cuando nosotros identificamos el conjunto de normas o de leyes que afectan, digamos, el funcionamiento del compliance de mi organización, lo que hacemos es definir, como les decía anteriormente, la necesidad de compliance. Por ejemplo, hay organizaciones que están expuestas a temas de libre competencia, hay organizaciones que están más expuestas o tienen riesgos más latentes en temas medioambientales, en temas laborales o en temas, en temas de consumidor o los temas que se le puedan agregar como elementos de compliance normativo, de cumplimiento normativo. Desde ahí, obviamente, definida la necesidad de compliance de la organización, entonces podemos atender aquel espacio de normas o aquel conjunto de normas que son más críticas para el desarrollo del negocio. Y ahí nace la noción de anclar, digamos, el compliance a la estrategia de negocios. Porque no necesito abrir el abanico de todas las normas o de todo el ordenamiento jurídico chileno, si en realidad para la gestión de mi negocio, para la gestión de mi estrategia de negocios, las normas que impactan el buen desarrollo de mi negocio son un conjunto más acotado. Dicho eso, entonces, al definir ese conjunto acotado, efectivamente estoy definiendo en parte el alcance del sistema de compliance. No solo para efectos normativos de la organización, porque el alcance también dice relación con cuántas personas son impactadas por las iniciativas de compliance de mi organización. Por ejemplo, si tengo un plan de capacitación que llega solamente a los gerentes de primera línea, quiere decir que el alcance de mis iniciativas de compliance simplemente se queda en el resguardo de esa primera línea gerencial y no a toda la organización. A su vez, también el alcance está asociado a cuántos stakeholders puedo impactar, por ejemplo, con mis iniciativas de compliance, es decir, proveedores, clientes o hasta autoridades o reguladores que estén vinculados a mi empresa. Por lo tanto, en parte, definir las normas que afectan sí define el alcance, no en su totalidad, pero es parte del ejercicio que hay que hacer. No sé, Gabriel, si respondí a tu pregunta y espero que haya sido así. Si es que Gabriel está por ahí todavía. Alejandro también hace otra pregunta. Dice, ¿cuál sería una diferencia sustancial entre la RGE y los stakeholders en cuanto a su objetivo? A ver, en cuanto a su objetivo, son en el fondo relación género-especie. La responsabilidad social empresarial lo que busca de alguna manera es captar la atención de los stakeholders para mantenerlos alineados en objetivos propios de responsabilidad que tiene la organización. Por lo tanto, las relaciones de género-especie, es decir, la responsabilidad social empresarial lo que busca es la sostenibilidad y la sustentabilidad corporativa en el tiempo, desde el punto de vista de la organización y de los negocios que se realizan, pero a su vez también para poder conseguir ese objetivo fundamental, y ahí respondo la parte de los objetivos, necesito tener alineados lo más posible a los stakeholders a esos objetivos, o yo mantener de alguna manera, mantenerme relacionado adecuadamente con esos stakeholders para yo alcanzar los objetivos que me he autoimpuesto en esa línea. Los stakeholders en español son todas aquellas partes relacionadas o grupos de interés que de alguna manera impactan el desempeño de mi organización, sean actores públicos, actores privados, actores que están en el mercado o fuera del mercado. ¿Sí? C. Puebla pregunta, ¿existe algo sobre levantamiento de riesgos y temas ambientales?
C. Puebla, no entiendo la pregunta. Si me la puede aclarar sería fantástico. Se puede abrir el micrófono. Sí. Mira, acá nos están preguntando por preguntas más técnicas de Hola, hola, ¿me diplomado. escuchan? Si es en formato presencial, solo en Peñalolén. Espérame un ¿Cómo va? poquito, Javiera. Dime, ¿Quién es C. Puebla? acá ¿Está está. por ahí o Ahí no? está. ¿Aló, me escuchas? Hola. Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. sí, te escuchamos. No sé si Ya, eres mira, Carlos, Camilo, la Constantino, pregunta mía, Cristian. sí, mira, la pregunta mía era, eh, es muy importante hacer la bajada de las normas. Uno de los Ujú. procesos de la bajada de la norma, para utilizar la norma, es hacer un buen levantamiento de riesgo. Entonces, uno de los temas, por lo menos que yo estoy viendo de forma personal y documentándome, es que hay mucho riesgo ambiental que está pegando muy fuerte a las compañías. Por millones de dólares he estado viendo, uno basta ver la SMA, digamos, y son gran, pero creo que hace poco sancionaron a una compañía por 30 millones de dólares. Entonces hay temas éticos. El tema del agua que pasó en Osorno, por ejemplo, que un trabajador no hizo bien su función y generó un daño terrible para la comunidad. Entonces, esos son temas de cumplimiento de normas. Entonces la pregunta es, en este diplomado van a hacer esa bajada de hacer una buena identificación de riesgo para que la gente se alinee. Eso. En el diplomado sí. Nosotros, a ver, hay que entender que el diplomado está enfocado en todos los temas globales de compliance. Y efectivamente nosotros tenemos un módulo específico de levantamiento, de análisis, de evaluación y de la gestión de riesgos. En ese módulo específico del diplomado es donde nosotros abordamos las técnicas de levantamiento de riesgos, abordamos también las técnicas específicas de cómo se evalúan, cómo se analizan, cómo se escriben los riesgos y luego propiamente tal, cómo se implementan y cómo se gestionan. Ese módulo es bien bueno, pero es en general para levantamiento de riesgos, no para temas medioambientales. Sí vamos a tener un taller este año, donde un taller de 4 horas, porque tenemos talleres de distintas materias, un taller enfocado justamente en cumplimiento medioambiental. Entonces ahí ya la mezcla del módulo de gestión de riesgos con el taller medioambiental pueden ayudar, digamos, a aclarar o a profundizar en esos temas que efectivamente a lo mejor sean de mayor interés para usted. El diplomado no es solamente de riesgos ambientales, sino que es uno de los tantos elementos que se consideran. Y efectivamente nosotros lo que hacemos en el diplomado y hemos construido para ustedes es proporcionar un espacio para el desarrollo de habilidades de análisis de compliance y de construcción y diseño de estrategias de compliance. Por lo tanto, no nos enfocamos meramente en una norma, sino que salimos de la norma para el diseño completo de sistemas integrales de compliance. Esa es un poco la mirada del diplomado. Eso. El diplomado es en formato presencial, solo en Peñalolén. Este año tenemos formato híbrido. Corrígeme, Javiera, si ya está firme el hecho de que no va a ser en Peñalolén, va a ser en Vitacura, o idea mía. Déjame averiguar, sabes que la verdad es que Sí, no. disculpen, sí, a la fecha de inicio del programa Vitacura, la nueva sede ya debería estar disponible, así que el programa debiera estar iniciando allí. En caso de que ocurra cualquier retraso en la apertura de esta nueva sede, claro, deberíamos iniciar en Peñalolén, pero todo indica que los permisos ya están listos y ya debería partir en Vitacura, en la nueva sede. Y además va a ser híbrido. Se puede tomar presencial o vía Zoom. Exactamente, por lo tanto, quienes quieran ir solamente, o sea, quienes quieran ir presencial o tomar algunas clases en Zoom también lo pueden hacer, ahí respondiendo la pregunta de Alejandra también que tenía la duda, ¿sí? También nos preguntan si se enviará la presentación a los participantes, a los asistentes. Por supuesto, ningún problema, yo la dejo a disposición suya. Y la grabación también, les vamos a mandar un correo con el link para que puedan ver la grabación de la actividad junto a la presentación. M. Urtudia pregunta si debe elegir una modalidad presencial o online. Yo entiendo que no hay que elegir, No, puede ir a una clase presencial y a la otra online, a una presencial, a otra online, como prefiera.
Súper. Yo creo que ya estamos, así que nada más que agradecerle a todos aquellos que se conectaron, que se mantuvieron hasta este instante y decirles que muchas gracias. Pues, ojalá que nos Nos veamos en quedó el una futuro. pequeña pregunta rezagada, Richard. ¿Sí? Acá de Claudio Olavarría, dice, ¿existe un plan especial de compliance para la industria minera? ¿Existe algún incentivo para la empresa a fin de que adopte una política que favorezca el compliance? La respuesta a ambas preguntas es no. Al menos en Chile todavía no se han implementado medidas como o sea, salvo en temas de libre competencia a través del mecanismo de delación compensada, yo creo que no hay incentivos suficientes. En medio ambiente sí hay algo también respecto de los planes de cumplimiento, es decir, los planes de cumplimiento medioambiental sirven como un incentivo para evitar infracciones y por lo tanto, dado que sirven como incentivo para evitar infracciones, creo que también es una buena herramienta para, como incentivo, digamos, que favorezca el desarrollo de planes de cumplimiento adecuados para el cumplimiento medioambiental. Ahora hay que tener claro que en materia medioambiental los planes de cumplimiento cumplen una función bien específica, digamos, que es ante el inicio de un proceso de investigación o ante la inminente puesta de una infracción a la compañía. Por lo tanto, también hay ciertos límites respecto de eso. Planes de compliance especiales para la industria minera no hay. Como les decía, probablemente es porque los planes de compliance son a medida de cada empresa, de cada organización, más que a medida de la industria, por decirlo así. Eso. Estamos entonces. Estamos entonces. Ya pues, nuevamente, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, gracias por quedarse hasta las 10 de la mañana, probablemente todos tenemos cosas que hacer, así que un abrazo a la distancia y cuídense mucho, pues espero nos veamos pronto en alguna instancia, no sé si en el diplomado o fuera de esta. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.